En verdad te digo, Jasón, que está próximo a la esencia de la cuestión. El problema es que no conoces al Padre todavía. ¿Sabes cuál es la única ley para el Padre? El amor. Lo sabemos por ti. Y el profeta Amós lo resumió en un solo mandamiento. Buscadme y viviréis. Eso es lo que solicita el Padre, buscarlo. Esa es la única ley. Pues bien, dime, ¿qué castigo puede derivarse del incumplimiento de esa ley? ¿Crees que si el hombre no busca a Dios, es pecador? Esa, mi querido amigo, aun siendo importante, no es la cuestión principal. El problema es que la inteligencia humana no está preparada para entender la naturaleza del número uno. Hay una distancia inmensa que ninguna mente humana puede sospechar cómo es el Padre. El desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del mantenimiento de una conexión viva espiritual con las verdaderas fuerzas espirituales y, en segundo término, de la producción continua del fruto espiritual, el prodigar a los semejantes lo que se ha recibido de los benefactores espirituales. El progreso espiritual está predicado en el reconocimiento intelectual de la pobreza espiritual combinado con la autoconciencia del hambre de perfección, el deseo de conocer a Dios y de ser como Él, el propósito sincero de hacer la voluntad del Padre en los cielos. El crecimiento espiritual es en primer lugar el despertar a las necesidades, luego el discernimiento de los significados y finalmente el descubrimiento de los valores. La prueba de verdadero desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el ministerio altruista y dominada por la adoración sincera de los ideales de perfección de la divinidad. Y toda esta experiencia constituye la realidad de la espiritualidad en contraste con las meras creencias teológicas. La espiritualidad, siendo el real corazón de la religión, puede progresar a ese nivel de experiencia en el que se vuelva una técnica esclarecida y sabia de reacción espiritual al universo. Tal espiritualidad glorificada puede funcionar en tres niveles de la personalidad humana: el físico, el emocional y el espiritual, sobre la mente, en el alma en evolución y con el espíritu residente. La espiritualidad se vuelve de inmediato el indicador de la propia cercanía a Dios y la medida de nuestra propia utilidad para con los semejantes. La espiritualidad eleva la habilidad de descubrir la belleza en las cosas, de reconocer la verdad en los significados y la bondad en los valores. El desarrollo espiritual está determinado por la capacidad para eso y es directamente proporcional a la eliminación de las características egoístas del amor. El verdadero estado espiritual es la medida en que se aproxima uno a la deidad, la sintonización con el espíritu. El logro de la finalidad de la espiritualidad es equivalente al logro del máximo de la realidad, el máximo de la semejanza con Dios. La vida eterna es la búsqueda interminable de los valores infinitos. El objetivo de la autorrealización humana debe ser espiritual, no material. Las únicas realidades por las que vale luchar son divinas, espirituales y eternas. El ser humano tiene derecho a gozar de los placeres físicos y a satisfacer los afectos humanos, se beneficia por la lealtad a las asociaciones humanas y a las instituciones temporales, pero estos no constituyen los cimientos eternos sobre los que se construye la personalidad inmortal que debe trascender el espacio, conquistar el tiempo y alcanzar el destino eterno de la perfección divina y el servicio finalista. Jesús ilustró la profunda seguridad del mortal conocedor de Dios cuando dijo: para un creyente del reino quien conoce a Dios, ¿qué importa si todas las cosas terrenales se arruinan? Las seguridades temporales son vulnerables, pero las certezas espirituales son impregnables. Cuando las mareas de la adversidad humana, el egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y los celos golpean el alma mortal, podéis reposar en la seguridad de que existe un bastión interior, la citadela del espíritu, que es absolutamente inatacable. Por lo menos es verdad de cada ser humano que ha encomendado el mantenimiento de su alma al espíritu residente del Dios eterno. Después de tal logro espiritual, se halla este obtenido mediante crecimiento gradual o a través de una crisis específica, ocurre una nueva orientación de la personalidad, así como también el desarrollo de una nueva norma de valores.
Estos individuos nacidos del espíritu reciben tal motivación nueva en la vida que son capaces de presenciar con calma la vista del arruinamiento de sus ambiciones más caras, del asolamiento de sus esperanzas más profundas. Saben categóricamente que tales catástrofes no son sino cataclismos redirectors que estropean las creaciones temporales de uno, previo al inicio de las realidades más nobles y perdurables de un nivel nuevo y más sublime de logro universal. La espiritualidad no es una técnica para llegar a una paz mental estática y dichosa, es un impulso hacia la organización del alma para el servicio dinámico. Es enlistar la totalidad del yo para el servicio leal del Dios amante y para servir al hombre. Esta paga cualquier precio esencial para el logro del fin supremo, el premio eterno. Hay una consagración tan completa en la lealtad religiosa que es soberbiamente sublime. Y estas lealtades son socialmente eficaces y espiritualmente progresivas. Para el creyente practicante, la palabra Dios se vuelve un símbolo que significa el acercamiento a la realidad suprema y el reconocimiento del valor divino. Lo que place o disgusta a la humanidad no determina el bien o el mal, los valores morales no surgen de la satisfacción de los deseos ni de la frustración emocional. En la contemplación de los valores debes distinguir entre lo que es valor y lo que tiene valor. Debes reconocer la relación entre las actividades placenteras y su integración significativa y realización. Enaltecida en niveles progresivamente cada vez más altos de experiencia humana. El hombre no puede desencadenar el crecimiento, pero sí puede proveer las condiciones favorables. El crecimiento es siempre inconsciente, sea este físico, intelectual o espiritual. El amor así crece, no puede ser creado, manufacturado ni comprado, debe crecer. La evolución es una técnica cósmica de crecimiento. El crecimiento social no puede asegurarse mediante la legislación, y el crecimiento moral no se obtiene por una administración mejorada. El hombre puede fabricar una máquina, pero su verdadero valor debe derivarse de la cultura humana y de la apreciación personal. La única contribución del hombre al crecimiento es la movilización de los poderes totales de su personalidad hacia la fe viviente, no a una fe estática. Lo finito, lo sabes muy bien, no está hecho para lo infinito. Mientras viváis sumergidos en el tiempo y en el espacio, no podréis intuir siquiera qué hay más allá, en las regiones del espíritu. ¿Podría captar la mente el orden que rige las estrellas? Y si no es así, ¿cómo aceptar que pueda ofenderlas? ¿Por qué sois tan vanidosos y engreídos? Si ni siquiera comprendéis a Dios, ¿cómo os atrevéis a colocarlo a nuestro nivel? ¿Cómo es posible que lo juzguéis capacitado para ser ofendido y castigar, pecar? ¿De verdad estimas que una criatura finita puede molestar, injuriar o provocar a Dios? ¿Crees que Dios es humano? Tú, sin embargo, has hablado y hablarás del pecado y los pecadores. Os lo dije una vez. Cuando llegue mi hora, hablaré como un educador. Tú mejor que nadie deberías entender a qué me refiero. Habrá momentos en los que mis palabras deberán ser tomadas como una aproximación a la realidad. Ellos, los del Kan, son la consecuencia de una época. Solo como lenguaje. Vosotros, en cambio, estáis más cerca. Una cosa es ofender al Padre, y otra muy distinta es causar daño a tus hermanos, los seres humanos. Cuando alguien cumple esas leyes, está infringiendo las normas que rigen entre los hombres. No confundas ese pecado con otro. El Padre es amor. Ya lo hablamos. Si el pecado no forma parte de la conciencia de Dios, y así es, ¿por qué pensar que es un juez castigador? Ni pecado ni castigo son conceptos comprensibles para el amor. Y Él, tu Padre, el número uno, es el amor. ¿Crees entonces que Él desea y envía enfermedades? ¿Puedes admitir que una persona enamorada imagine siquiera cómo ofender y castigar
a su hombre o mujer amados? El Padre no lleva a las cuentas. Te lo dije. Confía. Ahora estáis ciegos, pero algún día la luz se hará en vuestras inteligencias. Todo obedece a un orden, incluida la maldad. Confía, querido amigo. Solo eso se os pide. Confianza. En el amor no hay resquicios.